Hola, hola con todas, con todos, con todes. Bienvenidos a una entrevista más de Arte Oráculo. El día de hoy, todos los invitados son especiales, pero el día de hoy tenemos una persona especialmente especial, que valga la redundancia. Pues es una figura muy importante en la escena musical del rock ecuatoriano. Y eso nadie me lo va a negar, al menos mi generación, todos los que nos gustó el rock, crecimos oyendo Sally Mileto, yo también era fan de Ente y pues Ajá. de oír, de vivir una adolescencia escuchando su música, sintiendo cómo esa banda un poco, principalmente Sally Mileto, tenía un toque como de quiteño, es una cosa muy, muy chévere que siempre que oigo me acuerdo a esas épocas de mi adolescencia en Quito. Y tenemos con nosotros el día de hoy a Igor Icaza. Y voy a hacer una brevísima, expo- ex- voy a explicar brevemente, ¿no? ¿Quién es Igor? Y luego tú te vas a ampliar profundamente. Y bueno, Igor ha participado en varias bandas del rock ecuatoriano, desde los años 90 hasta ahora que tiene su proyecto solista. Tiene una amplia discografía y ha participado en muchos festivales internacionales, además de tener varios reconocimientos en el medio musical. Y es una base, sí, de lo que es de lo que es el rock clásico quiteño. Ecuatoriano en sí porque viene de la Tacunga, ¿no? De Sally Mileto es de Cotopaxi, pero bueno, está dentro de lo que es el rock ecuatoriano, como un clásico, ¿no? Entonces, estoy muy feliz y muy agradecida, Igor, que hayas aceptado esta invitación. Y ahora quisiera que pues nos cuentes un poco más a profundidad quién es Igor Icaza y justamente esta pregunta que a mí me mueve tanto a acercarme a dialogar con artistas sobre esta pregunta profunda de qué es, cómo ha sido esta relación con el arte y la espiritualidad a lo largo de tu vida. Bienvenido, Igor. Bueno, gracias Fernanda, gracias por la invitación, por eh, hacerme este, esta petición de conversar contigo para programa, podcast. Realmente es necesario en estos tiempos hablar de esto. Hay muchos artistas que o lo niegan o simplemente no lo toman en cuenta, pero obviamente todos tenemos un camino, ¿no? En este paso por el cuerpo, en la vida. Y de cualquier tendencia en la que, en la que te desarrolles tu pensamiento, yo pienso que siempre va a haber un trabajo espiritual, porque eh, como digo en alguna letra por ahí, solo cuerpo no soy. Entonces, me complace estar contigo, conversar, tener una charla relajada y bueno, no sé, creo que no soy el único que se siente, que se podrá sentir incómodo al hablar de sí mismo. Me cuesta mucho eso porque eh, siempre me cuido un poco de esta nota del ego, ¿no? Todos tenemos una relación con los egos, ¿no? Porque no es uno Ujú, solo. Y claro, eh, hay que tener mucho cuidado el momento en el que hablas de ti mismo y es echarse flores o tratar de, de sugerir siempre lo sobresaliente o lo bien visto, ¿no? En mi caso, prefiero ser honesto y aceptar las, los errores y las dificultades que he tenido en mi vida. Eh, ujú, ahora que pasé el medio siglo de edad, hace pocos años, pienso que ha sido un camino muy vertiginoso
eh, especialmente porque decidí desde los 9, 10 años que tenía un don que tenía que seguir cultivando, que es el, el don del ritmo, de la percusión. Ujú, Y mientras iba creciendo, iba por un lado, obviamente, abriendo los ojos a las realidades de la sociedad, a la mentira de la democracia, a la manipulación de las religiones. Y eso, sumado a las lecturas, cosas, filosofía y eh, literatura, me abrieron mucho los ojos a qué es lo que voy a hacer en la vida, ¿no? Siempre, eh, desde temprana edad, desde los 15, 18, ya completamente decidido a ser músico, a trabajar en el arte. Entonces, de esa decisión, y al mismo tiempo la postura política completamente, más apegada hacia lo anarco, ujú. hacia, una postura sin flechas, sin autoridades, me ha llevado a tener un montón de dificultades en mi vida, ¿no? Tanto, eh, eh, pues, y relaciones con el medio, eh, laborales, económicas, más el arte, que claro, obviamente, como se podrán imaginar, eh, yo nací en el 72, entonces vine a vivir en Latacunga y desarrollé desde los 8 o 9 años, ya comencé a entender que podía llevar el ritmo en las manos. Al mismo tiempo, eh, muy influenciado por mi familia materna, entré en la religión católica de una manera, familiar y muy como que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero yo recontra convencido de que eso es que Dios es el que está en todos lados y el que te castiga, el que te premia. Entonces a los Y eso 11 tuve, desde niño exacto, tenías sí, esa eso, convicción interna. por supuesto, o sea, el Dios católico, ¿no? Y tipo a los 9 años tuve una situación muy especial en la que eh, me separé de Dios por un juego de canicas. Entonces, esto, yo no he planeado contar esta historia, pero como me dices que hable de mí, eh, es curiosa y muy cinematográfica, la podría decir, porque cuando yo cuento esto a las personas cercanas o amigos o mis seguidores en algún concierto, porque me gusta también conversar, eh, es especial. O sea, yo tenía lo voy a tratar de resumir rápidamente, yo tenía un juego o sea, el juego de canicas se llamaba pique, ¿no? Entonces yo regresaba caminando de la escuela y gente de mi barrio, un poco mayor que yo, estaban ahí. Entonces fui, comí y regresé con una parte de mi tesoro de mis canicas, mis bolas, ¿no? Entonces me ganaron una parte, regresé, Diosito ayúdame, con otra parte me ganaron. Después, desesperado, no, en serio, ayúdame. Cuando regresé, bueno, en fin, me ganaron hasta la última. Entonces, cuando, era niño, o sea, y un niño, si le mientes de que, eh, si eres bueno y le pides a Dios, Dios te tiene que hacer caso porque no eres malo. Y toda esa dualidad bien Ujú. cerrada, ¿no? Entonces, claro, lloré, hasta rompí unas, imágenes. O sea, y dije, no, no existe, o sea, no existe nada, todo es mentira. A los 9, imagínate, o sea, eso fue brutal. Tuviste una Y, ruptura.
ajá, pero llorando, ¿no? O sea, no es que solo fue una rabieta de un niño, una decepción completa, ¿no? De que me habían mentido y Ujú. que no existía ese poder que yo si pedía algo tan sencillo como que no perder en ese jueguito, ¿cómo no me va a conceder si yo iba a misa? De hecho, fui hasta de estos niños que les ponen esas vainas, no sé cómo se llama eso, de la orden mercedaria, iba a las 5 de la mañana los Los sábados, aparte de la, monaguillos, ¿no es monaguillos que se llama? no sé, pero aparte de los domingos, yo iba los sábados a las 5 de la mañana con mi mamá y mis tías, o sea, una cosa que durante algunos un par de años, ¿no? Entonces, luego me pasa esto y fue como tan fuerte que me quedé llorando, me quedé dormido. Y eso era a 4 o 5 de la tarde, qué sé yo, qué día sería entre semana. Entonces cuando me desperté, wow, o sea, sentí el escalofrío del pecado, ¿no? Esa basura que nos enseñan. Entonces, claro, hasta que guardé ese secreto en lo más profundo de mi ser, porque había negado la existencia de Dios y el pecado mortal y todas esas vainas. Entonces, cuando ya llegué a hacer la primera comunión, tuve que confesar esto, pues para poder ser absuelto y ya, pues volver al reino. Y casualmente es duro para mí compartir esto públicamente porque es algo delicado, Íntimo. pero es bueno que se pueda también sacar las cosas porque va a un poco a plasmar por qué mi carrera, por qué mi pensamiento, y no precisamente como, yo como un artista que ya tiene una carrera, sino la perversidad que existe dentro de las sociedades y las familias que son, entre comillas, eh, Muy, muy normales. religiosos. No, Ah, yo pensé que ibas a normales. decir O muy sea, la religiosos. familia Ajá. no puede divorciarse porque es lo malo o la sociedad y si no cumples Ujú. con casarte o el trabajo o las cosas convencionales terminan siendo perversas, ¿no? Entonces, cuando yo me confesé, eh, el tipo en vez o sea, yo guardaba lo más terrible que era estos insultos y romperlas para el final y le conté que había tenido bueno, robé un chicle, ¿qué sería? ¿Qué le estaría contando al tipo ese? Entonces yo sudaba, me acuerdo, y antes de decirle lo más terrible, yo le dije que me había besado con una vecina, o no sé. Tenía, ¿qué? 10 años, no sé. 12 años, porque creo que a los 12 se hace el catecismo. Sí, 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 algo así. Bueno, la primera historia fue a los 9, lo otro a los 10, eh, algo así, ¿no? Entre los 9 y los 12. Y el tipo, eh, en vez de, claro, o sea, entender mi situación de un niño que estaba confesando que es absurdo, realmente eh, se interesó en la cuestión del morbo de lo sexual, ¿no? Entonces, no me dejaba pasar al siguiente pecado porque me estaba interrogando para tal vez masturbarse, tal vez se masturbó ese día. No, Y, qué duro. y, ajá, y claro, o sea, era un niño que estaba tratando de decir que se besó con una niña y que como eso es malo, también tengo que declararlo, ¿no? Al emisario del superpoderoso. Entonces, Ujú, claro, no me sentí tan incómodo que el tipo como, obviamente solo eran besos y tal vez abrazos, pero nada sexual ujú, ujú. real, ¿no? Como que se molestó porque no consiguió lo suyo. Y me dijo, bueno, ya, ¿qué más? Y ahí le cuento lo otro y el man no me dijo absolutamente nada, solo me dijo, 4 Ave María, 2 Padre Nuestro y chao. Entonces, imagínate eso en esa edad me marcó para siempre, ¿no? Me marcó para Claro. siempre. Y ¿Sabe? ese tipo de cosas, aquí vinimos a hablar sobre una historia y cómo se desarrolla y cómo se lleva el arte con la espiritualidad.
y la cuento con, con mucha humildad también, porque en estos tiempos hay que sacar las cosas, ¿no? Esto va a ser público y eh, nunca lo he contado, siempre he contado a gente cercana nomás, pero la verdad son cosas que eh, si a mí me hizo daño eso, imagínate a la gente que le tocaron, a la gente que le violaron. Claro. Además de Eh, que es una cuestión que es muy importante de que se diga, que se hable, porque esa es una realidad que aqueja a tanta gente y como tú dices, hay mucho ese lugar de esa doble moral, ¿no? De esos lugares donde supuestamente te llenan de moralismos, de lo que no puedes, y encima hacen todas esas atrocidades por atrás, llenándose claro, claro. de la boca de moralismos. Entonces es una cosa que es real y te agradezco igual que te hayas abierto en ese punto. Em, yo creo que ahora lo estoy sintiendo cada vez más, como cuando yo abro este espacio, que es para que el artista hable del vínculo con la espiritualidad. Vamos inevitablemente a los lugares más profundos, porque es ahí donde habita eso, la espiritualidad y hasta el arte. O sea, son en nuestra profundidad más, nuestra subjetividad más profunda, en nuestra memoria, en nuestros traumas, o sea, es lo más profundo, ¿no? Es difícil quedarnos en la superficialidad cuando vamos a hablar de arte y de espiritualidad. Y por eso creo que ahora también comienzo a tener un poco la dimensión de la importancia de hablar sobre esto, porque creo que es una forma también de alguna forma de reconocer la potencia que el arte tiene también, en el sentido de que viene de los lugares tan profundos que para la humanidad es importante esto, como ese Por rescate supuesto, por supuesto. de lo más profundo que somos de seres humanos. Claro, Y el porque arte tiene eso, ¿no? claro, en el caso de la música es un lenguaje tan maravilloso que me ha acompañado en el desarrollo de mis sensaciones, de mi vida. Y he sabido eh, afrontar, por ejemplo, este episodio, luego entender de que tanto como mi profesor de primer grado y segundo grado les hacía unos maltratos brutales. Alguna vez me pegó a mí también un chirlazo, qué sé yo, pero hacía unas cosas, especialmente a los niños indígenas que eran mis compañeros. Eh, entonces, luego pasan los tiempos y entender de que qué pena, ¿no? Que no haya podido tener la confianza con mis papás de contarles eso. Ujú. Y también qué pena que no haya podido tener la confianza de mis papás de decirles, pues creí que por un juego de bolas, o sea, me perdí la cabeza, y aunque sea contarles eso, ¿no? Pero no, o sea, o sea, era inadmisible que yo podría, porque así te enseñan, o sea, no puedes hacer eso, no puedes negar la existencia de Dios, no puedes eh, eh, alzar la voz, ¿no? O sea, es ¿Y tú has omnipotente y plasmado está ese cuadrado. proceso en canciones, en músicas tuyas? Claro, claro, completamente. O sea, no te puedo decir este episodio, ¿no? O sea, este episodio puede ser, lo podrás entender ya cuando escuches la mayor cantidad de composiciones que tengo, que por suerte en ese sentido no he sido un típico rockero metalero que se dedicó a eso toda la vida, sino que también he buscado en la música instrumental, en la música nacional, en la fusión del rock con un montón de estilos, la profundidad de mi ser, ¿no? Entonces pienso que tengo un repertorio eh, también bastante sutil y suave y que puede ser usado para clases de yoga, como también la otra parte que es la parte visceral
eh, mi banda Ente con la que sigo tocando y de hecho ahorita De voy a death grabar una metal. canción. Claro que es ahorita vengo ensayando, voy a grabar un nuevo single. Entonces, claro, o sea, si tú me invitas a esto, a hablar de esto, es interesante porque un metalero que hace death metal más de 30 años, como que, ¿cómo va a ser espiritual? No, sí, claro que sí. Todos tenemos esa parte. Ujú, Y tal vez incluso muchos de los colegas con los que desarrollamos nuestra carrera artística en el rock o artes extremos, digamos, de pronto somos un poco más honestos, porque ujú. estamos eh, diciendo las cosas crudas como son, ¿no? No pienso que solo lo espiritual tiene que ser solo eh, un arte chill y relajado. No, no, pienso que Sí. así como me he ido desarrollando y también entendiendo muchas cosas ancestrales que te ayudan en el camino de la vida, como la tradición andina, la forma del Ujú, pensamiento, la cosmogonía indígena me ha ayudado mucho, así mismo como el mismo yoga o el budismo, eh, la lectura, la investigación, ¿no? Y también pienso que el ejemplo también de mi familia, que casualmente se cambió de religión, ahora ya no son católicos, ahora son eh, evangelistas, pero son completamente más respetuosos y eh, pienso que ese proceso en el que he ido componiendo por el un lado con Sal y Mileto cosas que se han vuelto de alguna forma himnos de resistencia en Ecuador, ujú, en Quito. Yo me considero ujú. también, aparte de ser a mucha honra latacungueño, también me considero quiteño porque he estado aquí eh, más de 30 años. Eh, también me dan ese orgullo, digamos, de no haber desperdiciado la vida, ¿no? En vano. O sea, que con los colegas con los que he hecho Sal y Mileto, Ente y otros proyectos han sido relevantes, han calado hondo en el sentimiento de la gente, ¿no? Así es. Entonces, eh, estoy contento de poder compartir estas cosas, me siento un poco también, me conmueve hablar de esas cosas tan lejanas y profundas, porque no he sido nunca una persona que está regresando a ver al pasado y que vive de la nostalgia, pero claro, pasas de la mitad del siglo de vida y es inevitable. eh, Hacer un recuento. Así, lo que no me gusta es o sea, el lloriqueo, o sea, que todo lo de lo antiguo, esa frase pendeja que dicen que todo lo pasado fue mejor. Entonces me da un poco de arcada, pero pienso que es muy derrotista y pienso que eh, si el universo, porque yo no te puedo decir que soy ateo, ni tampoco te puedo decir que soy, eh, que bestia, un tipo eh, que siempre se ha movido, digamos, por lo pragmático, no puedo decir eso, siempre he tenido mi lado espiritual muy claro, ¿no? Ah, Ujú, más me interesa hablar en vez de Dios, esas cuatro letras que las he atacado con furia en mi paso por el tiempo, ujú, por ese daño de la religión católica, no a mí, sino en general, ¿no? O sea, ujú, la ujú, estupidez de un Estado llamado Vaticano es ujú, absurdo ujú. en un mundo con tanta pobreza. Y y lo que hablábamos contigo antes de comenzar la conversación, ¿no? En tiempos tan difíciles, llenos de un odio desatado, ¿no? O sea, ya con mandatarios
absurdos que pasarán a la historia como, lo peor de la humanidad, ¿no? Ujú, Están ahorita haciendo mucho daño, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Antes de perder el hilo, eh, pienso que es un proceso que cada uno tiene que jugar sus cartas, buscar, investigar, y siempre he sido muy inquieto por ese lado, siempre eh, he sentido de que no es esto, no es, es tan absurdo no tener una comunicación hacia sí mismo como pensar que solo aquí hay vida en este planeta, en el universo. Así de simple. ujú. Entonces, Sí, sabes que a mí me gusta pensar a la espiritualidad como una dimensión absolutamente amplia, ¿no? Como yo también he ido bebiendo de muchas fuentes espirituales y entonces para mí es como, para mí entender el universo de cada persona es entender su espiritualidad, porque de alguna forma es la forma como ese ser vivió todo su proceso en este mundo, independientemente de cuál religión pasó o cuál religión no pasó, no deja de ser espiritual, es su experiencia espiritual aquí en esta tierra, ¿no? Que esta persona está teniendo y por eso para mí es como tan rico poder abrir ese universo y ver cómo se manifiesta esos procesos profundos con el arte.